Bien, amados hermanos, damos comienzo este culto de oración a nuestro Dios y lo hacemos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dando la bienvenida a todos los que han venido en este día. Amén. Y el Salmo dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados. Durmieron su sueño, no hizo uso de su mano ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Amén. Vamos a orar, les invito a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres Dios, Señor amado, arriba en el cielo como también aquí abajo en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque podemos invocar tu nombre en esta hora. Señor, podemos exaltarte, glorificarte, engrandecerte, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, pedimos perdón por nuestras faltas, debilidades y flaquezas. Señor, si hemos hablado descomedidamente, si hemos pensado, si hemos obrado de una mala manera, pedimos, Señor, perdónanos en esta hora y permítanos entrar, Señor, a tu presencia, Señor, adorándote, exaltándote y glorificándote con todo nuestro corazón. Bendiga a mi hermana que ha venido por primera vez, Señor, hasta este lugar, que su gracia, que su bondad sea con ella, Señor, manifestada, su poder y su misericordia con su familia, Señor amado. Te ruego, Señor, por los hermanos que están enfermos, aquellos que están en un lecho de enfermedad. Te pido por mi hermana María, Padre Celestial, por mi hermano Leopoldo Prieto, por mi hermano Manuel Cárdenas, por mi hermana Daniela, Señor Jesucristo, por mi hermana Claudia Beltrán, Padre Santo, por sus hijos, Señor amado, por la familia. Padre, te ruego en esta hora que tu gracia también sea sobre mi hermano Miguel, sobre mi hermano José, Señor Jesucristo, que aleluya no le hemos visto, mi hermano Carlos Vera, Señor, y así todos los que se reúnen en este lugar, Padre Celestial, para exaltar tu grandeza, para exaltar tu fidelidad y tu gran amor. Oramos por nuestros hermanos de Maipú, Señor. Bendiga a nuestros hermanos, mi hermano Gonzalo, mi hermana Brigitte, Padre Celestial, también sus hijos, Señor, mi hermano Humberto Fuente, mi hermana Catherine, su esposo Guillermo, sus hijas, Señor, la esposa de mi hermano Humberto, sus hijos, Señor amado Mauricio y David, Dios mío, aleluya, ayúdanos en este momento, Señor, que ellos están pasando dificultades, problemas, Señor amado. Te ruego que en tu gracia y en tu bondad, aleluya, gloria al Señor, usted, Dios mío, les ayude y les fortalezca, Señor amado, con el poder de su Espíritu. Ayúdeles, Señor amado, ayúdeles, Padre, en el momento de la debilidad, en el momento de la flaqueza, Señor amado, que tu gracia, Señor, descienda sobre cada uno de ellos, Señor, aleluya, para soportar, Dios mío, el momento difícil, el momento de prueba. Abra, Señor, puertas de bendición para aquel hermano que no tiene trabajo, para aquel hermano, Señor, que está pasando momentos de adversidad. Te ruego, Señor, en tu gracia y en tu infinita bondad, Señor, usted le ayude y aleluya, le fortalezca. Aquel hermano que ha caído, Señor, levántelo para tu gloria. Aquel hermano, Señor, que está enfermo, mi hermano Cordero, Señor, aleluya, que está hospitalizado, Padre, tu mano se extienda sobre él, Señor amado, ayudándole, Señor amado, y fortaleciendo, guiándole, Padre, en el nombre de Jesús. A su esposa Edith, Padre Santo, bendiga a los pastores, a los ministros, aquellos que tienen la responsabilidad de llevar a cabo, Señor amado, aleluya, tu evangelio santo, la enseñanza, Señor amado. Ayúdale, Señor, a mi hermano René Jara, a su esposa, mi hermana, señora Adriana, a sus hijas Luna y Paloma, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, a mi hermano y pastor, aleluya, Raúl Robles, a nuestros hermanos de Renca, de la Quebrada, Señor amado, ayúdale, Señor, a mis hermanos, a nuestros hermanos del sur, de Linares, de las Garzas, Señor, mi hermana Julia, a su esposo Carlos, los encargados de obras, Señor, de semillero, y así a toda tu iglesia en general, Señor amado, aleluya, para que la iglesia sea unificada, para que la iglesia, Señor amado, aleluya,
pueda crecer espiritualmente, pueda crecer, Señor, en tu gracia, pueda crecer en tu sabiduría, en el poder de tu Espíritu, por amor de tu nombre, Señor, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en ti. Tú sabes, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer, que sin ti nada somos, Señor amado. Acuérdate que somos polvo, Señor amado. Acuérdate, Dios mío, aleluya, de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a fortalecernos en tu espíritu. Pedimos por el pueblo de Israel, por la nación hebrea, Señor amado, por sus gobernantes, Señor. Pedimos por el remanente fiel, Padre celestial, por el Israel de Dios, Señor amado. Y así por todos los ministros. Una vez más pedimos por ellos, Señor amado, para que usted les dé sabiduría, les dé entendimiento, les dé gracia, Señor amado. Aleluya, para llevar a cabo, Señor, aleluya, el evangelio de verdad y de justicia. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, de tu palabra. Haznos entender, Señor amado, este evangelio santo que muchas veces, Señor Jesucristo, muchos hombres han tergiversado, muchos hombres, Señor amado, han, Dios mío, torcido las escrituras para, aleluya, beneficiarse, Señor, tal vez en la carne. Pero sabemos, Dios mío, que este evangelio de verdad y de justicia es aquel evangelio, Señor, que nos lleva a la salvación y a la vida. Por eso en esta hora permítenos, Señor, entender y comprender tu palabra y ser obedientes a ella. Que con temor y temblor, con reverencia podamos acercarnos, Señor, a ti cada día, Padre, por amor de tu nombre. Gracias, Dios mío. Gracias por los hermanos que han llegado en esta hora. Gracias, Señor, porque aunque hace un poco de frío, pero este es el día, Señor, que usted ha hecho. Esta es la jornada, Señor, que usted nos ha dado, Señor amado, para poder adorarte, para poder exaltarte y para poder glorificar tu nombre. Háblanos en esta hora por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, aleluya, y haznos entender sabiduría, Señor, aleluya, porque la sabiduría del cielo, Señor, es la que necesitamos, Dios mío, para seguir avanzando, Padre, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que hoy día nos rodean, Señor amado. Haznos entender por misericordia. Gracias, Dios mío, por tu pueblo. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor Jesucristo, por el anciano, por la señorita, por el joven, por la anciana, por el hermano, por la hermana. Señor, unifica a tu pueblo y seamos uno, Señor, como tú también eres uno, Dios mío. Sí, Dios mío, enséñanos a amarnos. Enséñanos, Señor amado, aleluya, a estar unidos para la gloria de tu nombre. Señor, que decaigan todas esas cosas anómalas, Dios mío, que son mundanas, la envidia, la corrupción, Señor, aleluya, y todo aquello que es perversidad. No, Dios mío, no permitas que estén en tu iglesia, Señor amado, sino que, aleluya, puedan ser erradicados con el poder de tu Espíritu. Guarda tus ovejas, líbranos, Señor, de todo mal. Gracias, Padre. Ahora levántanos, Señor, fortalecidos, llenos de tu gracia, llenos de tu sabiduría, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias, Señor Jesucristo. Le damos la gloria a nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Le damos la bienvenida a todos los santos en el nombre del Señor Jesús. Tome su asiento un momentito. Vamos a dar los avisos. ¿Tu tocaya? Amén. ¿Tu tocaya? Damos la bienvenida a nuestra hermana que ha venido por primera vez. No sé si quiere hablar algo, hermano, o de pocas palabras. No, sí que ¿Sí? ¿Te quiere dar las gracias? dar las gracias al Señor por estar en este lugar, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, que es el único propósito con el cual nos reunimos. Amén. Agradecer al pastor que me dio la posibilidad de poder reunirme en este lugar. Amén. Y bueno, tratar de seguir adelante porque en este momento lo único que uno necesita es la salvación. Amén. La salvación del alma, porque
en los días peligrosos que estamos viviendo no hay nada bueno. Amén. Solamente el Señor, este lugar es lo único que tenemos como puerta de escapatoria. Entonces yo creo que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temor. Entonces darle gracias al Señor por la infinita misericordia y gracias, pastor, por la oportunidad. Y eso sería todo, y ser instrumento útil en las manos de Él en lo que se pueda. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana María. Amén. Amén. Dios le bendiga grandemente. Amén. Bueno, su casa. Amén. Amén. Si usted quiere quedarse, Amén. amén, está en su casa, no la venda, ¿no? Porque si no, después no vamos a tener donde reunirnos. Amén. 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 Que Dios le bendiga mucho a mi Amén. hermana María Amén. y a mi hermana María Olivia. Ella es la hermana que le estaba hablando yo de ella. ¿eh? Sí, Que así ella se esfuerza y sufre cuando sí, viene, no viene. me sufre, ¿Ah? pero yo también quiero darle gracias al Señor, porque Amén, pues. yo le doy gracias al Señor por estar aquí, Gloria al porque en Señor. delante no podía ni caminar porque estaba mareada, parece que estaba curada. Y los dolores, pero gracias al Señor, después ya me empecé a sentir bien, no iba a venir por los dolores. Y después mi esposo me dice, no, se ve que está bien, vamos. Y me trajo, y gracias al Señor. Gloria al Señor. Y gracias por la hermanita, espero que siga viniendo. Amén. Eso le doy las gracias al Señor, y que aquí el alimento espiritual es muy bueno, Gracias, Señor. muy Gloria al bueno. Señor. Así que yo le doy gracias al Señor porque fue su siervo por delante y he aprendido mucho. Y ahí yo conocí el verdadero evangelio, la Gloria al palabra. Señor. Así que toda la gloria para el Señor. Amén. Por la gloria y la honra es para nuestro Dios. Amén. Y gracias, pastor. Amén. Lo amo mucho en el Señor. Igualmente, da mucha alegría verla, hermana. Pensé que iba a venir mi hermano Miguel, por eso lo estaba llamando. ¿Ah, me estaba llamando? Sí, me lo llamé, pero pensé que iba a venir. Usted no. Pero Yo yo ¿te gusta hablar con usted? no, ya no, ya entramos a reunir. ¿Usted también no quiere dar gracias, no? No, no quiere dar gracias. No, sí. Bien. En nombre del Señor Jesús, Amén. yo primero que nada doy gracias al Señor por estar nuevamente acá. Gracias a Él también por el estado de mi esposa, que se encuentra bien, diría yo, para lo que estuvo. Y por hoy día un secreto tenía, que día cumplimos 34 años de casado. Hasta para el aniversario. Estaba aniversario. Ya. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Tengo salud, tengo trabajo, mi esposa está mejor. Gracias a usted. Gloria a Amén. Jesús. Amén. Cuando terminamos el culto, vamos a orar por usted. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Ay, le pido su favor, pastor, también si puede orar por mi hermano que el viernes lo operan de la columna. ¿Cómo se llama él? Jorge Díaz. Jorge Díaz. Mire. Sí, por favor. Tiene un hermano que se llama Jorge Díaz de Neptuno. El viernes tiene una operación más o menos peligrosa a su espalda. Ya. Y le dije que iba a pedir la oración por él. Él es de acá de Santiago, ¿no? No, vive en Calera. Ah, con su madre. En Quillota vive. ¿Usted qué Calera? ¿Hace que es su mamá? Sí. Ya. Gracias. Vamos a orar también para que se convierta. Amén. Ese Ajá, sí. que se sale y se convierta. Amén. Amén. Porque si se sale y no se convierte, ¿usted sabe cuál es la clave? ¿Ah? Amén. Ya, mi hermano, le invito a abrir su escritura en el libro romano, vamos a ir de lleno a la escritura. Amén. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, y bueno, los diferentes canales que tenemos por misericordia, para poder también difundir la palabra del Señor. Romanos capítulo 1. Vamos a darle vuelta al libro Romanos una vez más. Y dice, ¡ay, Romanos 3! No, todavía tenemos harto que sacarte. Romano. Romanos, capítulo 1. El miércoles estuvimos en Maipú, una preciosa enseñanza, con el hermano René Jara. Se llamaba El Mismo. Me gusta mucho, El Mismo. Así se llama. Bien, ¿lo tenemos todo? Romano, primero. Romanos capítulo 1. Usted sabe que siempre partimos Amén. de principio a fin, para poder entender la carta, porque si Sí. la tomamos del medio no sabemos qué es lo que dijo al principio y al final quedamos más colgados que la ampolleta. Bien, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios
con poder, según el Espíritu Santo de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Señor Jesús, tu palabra ha sido leída en esta hora. Queremos pedirle su exhortación, su enseñanza, para aprender más, Señor, cada día más, a conocerle, Dios mío, porque, aleluya, necesitamos como su iglesia, como su pueblo, como su esposa, Señor, conocerle a usted y conocer también su voluntad. Te pedimos sabiduría, entendimiento en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Tome asiento, hermano amado. Me gustan mucho los encabezados que Pablo hace en sus cartas porque lo hace con firmeza, con seguridad. No con pachorra en el sentido de creerse algo, sino manifestando lo que es la autoridad que Dios le dio como apóstol, como el último apóstol llamado a la iglesia, porque el último apóstol llamado a la iglesia fue Pablo, y no hay más. Los apóstoles contemporáneos distan mucho de no ser verdaderos. Amén. Amén. ¿Ah? Si es que anduvo en caballo, fue mucho. Amén. Amén. El apóstol Pablo. Pero los demás hay que hacer la comparación. Entonces, el sello de su carta, ¿cierto? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí hay dos cosas importantes. La palabra siervo significa esclavo. Amén. Pablo era un esclavo de Jesucristo. Amén. Sí, Señor. No como hoy día, ¿cierto? Que cambiaron la palabra siervo por señorío. Ah, ahí está el siervo de Dios. Entonces el siervo se siente como el señor de la iglesia. No, somos servidores Amén. a la iglesia. Yo siempre digo, los pastores somos servidores a la iglesia. Y lo que hacemos para la iglesia es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Entonces, aclara el apóstol Pablo que es un esclavo de Jesucristo, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. O sea, con esto, hermanos amados, entendemos una cosa, que el evangelio es del cielo y no de la tierra. Amén. ¿Amén? Porque el evangelio, ¿quién es el autor del evangelio? Dios. Amén. ¿Amén? Por tanto, nosotros, hermanos amados, al entender estas cosas, vamos creciendo, no solamente en el conocimiento, sino también en la gracia. Amén. Como la misma carta del apóstol Pablo, en una de las cartas, él dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, o sea, refiriéndose al Antiguo Testamento. El evangelio estaba en el Antiguo Testamento como promesa. Amén. ¿Amén? Como promesa. ¿Cuándo se manifiesta? Una vez que Cristo muere y resucita. Amén. ¿Amén? Ahí se manifiesta el evangelio, pero allá estaba como promesa. ¿Ya? Por medio de los profetas, ¿cierto? Aquí una virgen considerada dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, y traducido Dios con nosotros, ¿verdad? Ezequiel 34 dice, yo mismo iré, reconoceré mis ovejas, ¿verdad? Ya el evangelio estaba profetizado. Y esto es lo que Pablo recalca. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen duda con respecto al evangelio de la gracia, porque hoy día, por ejemplo, ayer escuchaba a un pastor que es de los judaizantes, porque el judaísmo se metió muy en profundidad, y trataba de entender la enseñanza que él hacía, y donde dejaba fuera a los gentiles en el fondo. Porque él decía que todos los que van a ser recogidos en el fondo son todos judíos que fueron esparcidos. Entonces a mí me causaba duda. Porque Pablo fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles. Amén. Entonces, que de acuerdo a lo que el hombre dice, entonces yo vengo de la raza judía. Pero yo soy chileno. Entonces, no me cuadraba. No me cuadraba porque me gusta escuchar y me gusta comparar con la escritura. Entonces, ¿qué es lo que quieren aparentar ellos? La exclusividad del pueblo judío. No, el pueblo judío no es exclusivo. Porque cuando se abrió la gracia para todo el mundo. Porque si hubiera sido exclusivo, ellos, si bien es cierto, tienen un pacto con el Señor. Amén. Ellos tienen un pacto desde la antigüedad. Pacto con Isaac, ¿verdad? Con Jacob, ¿verdad? Lo sabemos. Y es un pacto terrenal. Por eso que si nosotros miramos al Medio Oriente, aunque lo bombardeen y lo bombardeen, a Israel nunca lo van a sacar de esa tierra. ¿Eh? De hecho, en Zacarías dice que Jerusalén será una piedra pesada, que el hombre se van a cargar. Pero eso es un cuento aparte. Es una historia aparte. Cuando Pablo habla del evangelio,
¿cierto? Que significa buenas noticias. Ese es el Evangelio, buenas noticias. Ahora, para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala. Porque si no hay una mala noticia, sería una noticia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para yo agregarle el apellido de buena noticia, tiene que haber una mala. Y esto es lo que Pablo empieza a desarrollar en el libro de Romanos, mostrando primeramente la mala noticia. O sea, primero hace la alusión del Evangelio, de la buena noticia, pero luego va a relatar cuál es la mala noticia. Entonces, el que va leyendo la carta de Pablo va a ir entendiendo con respecto al llamamiento. Sigamos para que podamos entender. Ahora, este Evangelio que es de Dios dice que Él había prometido antes. ¿Ves? El Evangelio estaba prometido, es una promesa. ¿Cuándo fue esta promesa? ¿Se acuerdan que lo estudiamos esto? ¿Cuándo fue esta promesa? Fue cuando pecó el hombre. En Génesis capítulo 3. Cuando el Señor le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y Eva no tenía hijos. En ese tiempo la mujer se llamaba varona, capítulo 2, verso 15. Varona. Adán le puso varona, porque Adán tenía la potestad de ponerle nombre a todas las cosas. Esa es la potestad que Dios le dio a los animales. Y cuando vio a la mujer, dijo, ahora este hueso es mi hueso, por tanto será llamada varona. No le puso Eva inmediatamente. No. El capítulo 2, después que peca, ¿verdad? Cuando se descubre el pecado de Adán, y viene la promesa que aquí dice, la promesa dice que él había prometido antes por su profeta. Dios le hace una promesa a Adán y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de la mujer, o sea, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Ahora esta mujer no tenía hijos. Entonces usted dice, simiente, pero no tiene hijos todavía. Aunque muchos dicen que hubo otra generación antes del huerto. No, es mentira. Eso son las, ¿cuánto se llaman? Las fábulas judaicas. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si usted no está bien firme en cuanto a la escritura, puede resbalar. Entonces, hermano, cuando Adán escuchó esto, le cambió el nombre a la mujer. Y le puso, usted lo puede leer en el capítulo 3 de Génesis. ¿Ya? Y le puso Eva. Y Eva significa madre de ¿quiénes? De los vivientes. ¿Ve? Entonces la promesa ya estaba. Es lo que yo siempre he dicho, la promesa es primero. Aquí está la promesa. Después de la promesa vino la ley del Sinaí. Pero la ley no anula la promesa salta hasta llegar aquí. Por eso que Pablo dice, hace una comparación entre la ley y la gracia, que eso debería entenderlo la iglesia. A nosotros nos llenaron de ley. Cuando estábamos en la ONU del desierto, explicaban puro Antiguo Testamento, pura ley, no, pura ley. Y no entendíamos lo que era gracia. Entonces había una mala mezcla de lo que era el Evangelio. Y no había un entendimiento claro. Y por eso errábamos el blanco. Porque si usted no tiene claras las cosas del Señor, va a errar. Y por eso es importante que Dios levante enseñadores, pero de acuerdo a su voluntad. Amén. Que levante pastores, no elegidos a dedo, sino que sean llamados realmente por Dios. Amén. Hombres apartados verdaderamente. Eso es lo que necesitamos. Amén. Entonces luego dice, ¿acerca de quién? De su Hijo. Ah, ahí está la segunda persona de la Trinidad, me lo dirán mucho. No. Aquí es claro, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según, aquí aclara, ¿eh? Según la carne. ¿Ah? Según la carne era hijo. ¿Amén? Según la carne era hijo. Porque tenía que venir en carne, por más. Dios tenía que venir en carne, por eso que el apóstol Pablo manifiesta y dice, grande el misterio de la piedad, o indiscutiblemente el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Porque siempre he dicho, si a la hora que viene como Dios es, porque Dios está aquí, usted no lo ve. Dios está en usted. Amén. Aquellos que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, sabemos que Dios está en nosotros. Amén. Pero no lo vemos, porque Dios es.
Espíritu. Amén. Dios es espíritu. Ese es lo que es Dios. Y su atributo es santo. Amén. Santo. Entonces, aclara el apóstol, dice, según la carne era del linaje de David. Ahora dice, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Usted sabe que una declaración, hermanos amados, cuando sucede algo en un país, ¿cierto? Sale el ministro del Interior, viene la prensa y hace la declaración para afirmar o negar una situación. Aquí Dios declaró que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por medio de la qué? De la resurrección. Porque había un enemigo que no se podía vencer. Y es la muerte. Y Cristo venció. Venció todos los enemigos del hombre. En la naturaleza humana, Cristo venció todo. Venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció a todos. Ángeles, principados, a todos. Por eso nosotros tenemos la seguridad. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Pero si no estamos en Cristo, hay que tener cuidado. Es decir, aquí hay dos caminos solamente. No hay tres caminos. Luego dice que fue, ¿y por quién? Por Cristo, recibimos ¿qué cosa? La gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahí está declarando Cristo lo que él recibe. ¿Para qué? Para darlo a conocer. Él recibió la gracia y el apostolado. Y fíjense, ¿quién podría testificar más que el apóstol Pablo? Que fue un perseguidor, que fue un asesino. Sí, bueno, él persiguió a la iglesia. Y consistió en la muerte de Esteban, por tanto era culpable. Consistía, ¿cierto?, en apresar a muchos creyentes que invocaban este nombre, los apresaba, los hacía negar el nombre, los torturaba. Ese era Saulo de Tarso. El que está escribiendo aquí es Pablo. Entonces luego dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Eso es lo que le decía un hermano. Nosotros ya no nos pertenecemos. Que estábamos hablando un poco de esto de la donación de órganos, de la transfusiones de sangre. Entonces le decía yo, es que nuestro cuerpo ya no es nuestro. Nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Porque dice, que total el cuerpo va a ir al polvo. Entonces vamos y nos revolcamos con cualquiera. Total va a ir al polvo. No, hermano, le decía, me equivocamos. El cuerpo es de Cristo también. Amén. Por eso que Pablo dice que seamos guardados irreprensiblemente, cuerpo, alma y espíritu. A veces malinterpretamos las cosas, hermanos amados, y por eso que cuando no entendemos bien, erramos. Por eso la importancia de la enseñanza clara, precisa, para la iglesia. Para que la iglesia vaya creciendo y vaya a la vez avanzando. David dijo, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué cosa? Tu palabra. En medio de este tiempo de oscuridad tenemos la palabra, y cuando alguien habla la palabra y está en medio de las tinieblas, las tinieblas se oponen. Porque no entienden. Jesús le dijo a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque vosotros no sois de mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Y yo les doy vida eterna, dice, y nadie las arrebata de mi mano. Luego dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ese es el llamamiento que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que significa santo? Apartado. Nosotros somos santos hoy día porque ya fuimos apartados. Ahora el proceso de la santificación tiene que irse dando en cada uno de nosotros. Por eso que la mundanalidad pretende y quiere gobernar la iglesia. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos santos. Y ahí está la lucha que en el capítulo 7 Pablo plantea con respecto a la carne y el espíritu. El hombre interior quiere, pero la carne quiere. Y llega a decir, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo? Porque este cuerpo es de muerte.
Ahí tenemos esa característica también de nuestro cuerpo. Y luego dice, a todos los que estén en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. Ese es el saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Por qué cuando siempre se incluye a Dios y al Señor Jesucristo? Porque está hablando de Dios y la manifestación. Dios y la gracia. No es que esté hablando de dos dioses. Está hablando de Dios y de su gracia. Amén. Que fue en Cristo, el Mesías. Primeramente dice el verso 8, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La iglesia, las iglesias que estaban en Roma tenían esta fama. Y Pablo había escuchado, cierto, de su fe. Y él en oración da gracias por ello, por la fe que ellos, hermanos, tienen. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo oraba también por las iglesias. Nosotros también tenemos que orar, hermanos. Si bien es cierto, sabemos que la iglesia es una, como Dios es uno, pero la iglesia está repartida en diferentes localidades. Y nuestras oraciones siempre tienen que ser en favor de la iglesia. ¿Ven? Luego dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seamos, que seáis confirmados. Y esto es lo maravilloso, hermano. Compartir o comunicar enseñanzas, ¿verdad? Es beneficioso para la iglesia, para el creyente. Hoy día, ¿cuáles son nuestras conversaciones? Conversamos de las enfermedades, conversamos de la política, algunos de fútbol, pero lo que menos conversamos es de la riqueza que tiene, hermano, y el caudal poderoso que tiene la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, al final quedamos vacíos. ¿Por qué? Porque nuestras conversaciones son vanas. Por eso que Pablo le pregunta a los corintios, ¿qué hay? ¿Cuántos reúnen? Ahí están, hay doctrina. Hágase todo decentemente y en orden. Hoy día la iglesia ha cambiado la modalidad. La modalidad, hermanos, que tenía la iglesia primitiva. Como conversamos con la hermana al principio, ¿verdad? Cosas que se han instaurado dentro de la iglesia, que más que unir la iglesia le han causado división. Y yo siempre lo digo. Y si algún pastor me quiere mostrar que estoy equivocado, que me lo diga. Yo no estoy de acuerdo en quebrar la iglesia en parte. Que la dorca por un lado, que los jóvenes por allá, que los niños por acá, que los ancianos por acá. Porque la iglesia es una. Dice que estaban todos unánimes juntos. Amén. Ahora, cada hermano cumplirá con el don que tiene, que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado un don, tendrá que comunicarlo a la iglesia. Amén. Comunicarlo es darlo a conocer en el sentido de favorecer la iglesia. Amén. Ahora, lo que tenemos que entender que los dones, que entramos a hablar de los dones en Corintios, tienen, hermanos, yo siempre digo, los dones son esporádicos, pero los ministerios son permanentes. Hay que tener ojo con eso. Porque a veces hay personas que tienen un don y se quieren ser dueños de la iglesia. No, los dones son cuando Dios los quiere usar. Amén. Pero, por ejemplo, los ministerios son permanentes. Amén. El ministerio de pastor, el ministerio de maestro, el ministerio de evangelista es permanente. Amén. Es en todo tiempo. El don de sanidad se manifiesta cuando Dios quiera sanar a alguien. Amén. Porque siempre apelamos a la sanidad. Y yo decía, hermano, ¿por qué la iglesia tiene los ojos puestos en esto? En buscar los milagros de Dios. Si somos de Dios ya. Y Dios sabe cuándo nos va a sanar. Amén, hermano. Sí. Alguien dirá que usted no tiene la enfermedad que yo tengo, pero usted tampoco tiene la que yo tengo. ¿Pero qué busco yo? Busco lo que me conviene. Pablo dice que a él dice que me esperan tribulaciones por donde voy, pero yo de ninguna cosa he estado caso. ¿Contar de qué? De que acabe mi carrera con gozo.
Entonces, cuando damos más énfasis, no quiero decir, hermano, que no vamos a orar por un enfermo, ni vamos a estar constantemente, pero hay algunas personas que se afanan de esas cosas y que su mirada está puesta ahí, ¿no? Buscando siempre las cosas más terrenales, como Pablo también lo describe en el mismo libro de Corintios, que es muy rico ese libro de Corintios, hermano, nos enseña toda la doctrina. Yo no sé cómo los pastores nos miraban ahí, cómo se hace el culto, cómo se hace la cena, cómo se hacen todas las cosas, están ahí, están puestos en Corintios. El problema es que el romanismo todavía está metido en la iglesia protestante. Y todavía hay cosas del romanismo metidas aquí. Si nos falta poner la pura Virgen María en algunos lugares. Y es lamentable. Es lamentable. Porque no ven. ¿No ven qué? La escritura. Bien, sigamos. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. ¿Ven? En esa conversación de hermanos, ¿cómo nos reconfortamos? ¿Cómo nos confortamos? ¿Sí? Por medio de la fe, que es mutua. Hay algo que tenemos en común como creyentes, la fe. Y no hay otra cosa. Y esto nos reconforta porque cuando hay alguien enfermo, por ejemplo, volvemos al ejemplo y empezamos a hablar de la escritura, ya, y oremos, y se reconforta el alma. Se reconforta el alma. Pero si, no, que vaya este médico, vaya este allá, compre las pulseras a los 50 mujeres. No, hermanos amados, no se reconforta con eso. Nosotros nos reconfortamos con la palabra, aunque veamos todo oscuro, pero tenemos la luz. Amén. Por eso que el apóstol Pedro habla de que debemos estar atentos ¿a qué? A la palabra, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Fíjese. Y eso es lo importante, hermano. La palabra por sí sola sana. Yo le digo que aquí la escritura está todo revelado. Amén. Aquí no hay que buscar hay que buscar luz. Amén. Que Dios nos dé la luz, la claridad para poder entender. Por eso que, claro, el predicador que toma, lo que decían antes, toma el Romanos capítulo 7 para allá, y usted no va a entender nada porque no somos lo que habló Pacano. Si una carta es una carta, la carta se lee entera, desde su encabezamiento hasta la despedida. Pero si yo leo la mitad, no entiendo nada. Es como dije una vez, que le llegó una carta a unos hijos de una señora y leyeron una parte de atrás de la carta y decía, mamá se mató. Entonces todos quedaron ahí anonadados. Porque leyeron esa parte, pero después dieron la vuelta, se mató un cordero para recibirlo a ustedes. ¿Se fijan, no? Entonces, cuando usted lee una parte, queda con otra visión. Amén. ¿Se fija? Por eso hay que leer la carta completa. Si usted quiere aprender bien la escritura, léase las cartas completas. Luego dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Bueno, Dios no ha querido. Para tener también entre vosotros algún fruto como de entre los demás gentiles. Miren. A griegos dice, y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. No es que le dé a plata a Pablo a ellos. No. Deudor en el sentido de no poderles predicar el evangelio. Porque en Pablo había una necesidad. ¿De qué? De llevar a cabo la predicación del evangelio. De hablar, hermanos, de este evangelio que Dios le había dado a conocer cuando lo alcanzó camino a Damasco. Que ahí lo alcanzó Dios. Amén. Y decía, él perseguía a Dios y Dios lo estaba persiguiendo a él. Hasta que lo alcanzó. Le dio su tiempo. Entonces Pablo que decía que él se sentía un deudor. ¿Se siente usted así? ¿Ha sentido ese peso usted? ¿Alguna vez cuando ha conversado con alguien inconverso usted no le habla de evangelio? Sí, es verdad. ¿Se ha sentido, no? Sí. ¿Por qué no lo... No le hablé. y a los 2 días se murió esa persona. Sí. Peor usted. Sí. ¿Te digo, no? Porque nosotros debemos hablar lo que sabemos. Como dijo el Señor, lo que sabemos, hablamos. Amén. ¿Amén? Y eso nosotros debemos hablar. No dejar de hablar. Buscar el momento, ¡pum! Le abrió la puerta y entró a hablar el evangelio. Sí. ¿Y qué es lo que es el evangelio? Lo dije antes. Buena noticia. ¿Y cuál es la mala noticia que sería para esa persona? Que ella está condenada. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya venía condenado del muerto. Amén.
Entonces, ¿para qué es como echarle más leña al fuego? El mundo ya venía condenado. Por eso que Cristo dijo, ve, y muchos amparan malamente de esto y dicen, ve, ni el Señor condenó. Claro, es que no, ¿para qué lo va a condenar si ya están condenados? El que en él cree no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ves? ¿Ves? Si el mundo va a tener, nosotros nacimos condenados. Nacimos condenados. Y el mundo tiene que entender eso. Y la iglesia tiene que dar a conocer a la persona que ellos necesitan a Dios, no Dios a ellos. No Dios a ellos. Pablo en una parte dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Pero que Dios no está rogando. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Esto es urgente, es imperativo predicar el evangelio a aquellos que no conocen a Dios. La iglesia tiene que ser evangelizada para que la iglesia pueda evangelizar a los demás. Pero yo creo que falta evangelización dentro de la iglesia, en mi opinión. Creo que estamos cortos todavía. Así que, dice, por todo lo que hay escrito, dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Ves? Pablo se manifiesta su necesidad, su sentir como deudor de muchos, pero dice, así que, ¿se de acuerdo esto? Yo pronto entonces, de ir allá y anunciar a ustedes. Yo quiero pagar la deuda que tengo. Me cuesta, pero quiero pagarla. ¿Amén? Luego dice, porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio para muchos es una vergüenza el día. ¿Se vergüenza? De decir que son cristianos. De decir que han sido llamados para ser hijos de Dios. Muchos se avergüenzan. No, es que cómo le voy a hablar a este hombre que tiene es universitario. No, este otro que es un gerente de un banco. Es que este es el presidente de la República. Todos los hombres necesitan ser salvos. Amén. Puede ser muy presidente, puede ser un estadista, pero es un hombre. Amén. De que el Señor le dijo a los príncipes de Israel, a los jueces de Israel, le dijo, vosotros sois dioses de mí. ¿Ah? Pero como hombre, moriréis. Si Dios a lo mejor reconoce la altura que puede tener un estadista, ¿ah? Un presidente, un gobernante, un juez, pero es hombre. Al final del camino es hombre. Y la escritura es clara. El hombre que pecare, ese va a morir. Y el hombre es pecador 3 veces. No porque sea trinitario, sino porque es pecador por naturaleza, por omisión y por transgresión. Cuando el hombre, al principio no había ley, el hombre era pecador por naturaleza. Pecaba, pero no a la manera de Adán, porque el que recibió la orden fue Adán. La generación que vino después de Adán hasta la ley, ¿verdad? Entre medio de los juicios, hasta la ley, pecaba como algo natural.